De la osteomielitis en función de la etiología, es decir, de la causa, en función de la patogenia, es decir, cómo es que el bicho que ha entrado ha llegado a ese hueso. Cronopatológica en función del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene esa infección ósea? Si es una infección aguda, reciente, que ha empezado hace poco, o es una infección de repente que tiene meses o años. ¿Cierto? Meses o años, ¿quiénes tienen la tuberculosis? ¿No? La tuberculosis es una infección crónica que afecta algunas articulaciones. Por la edad de presentación puede ser en niños menores de 2 años, mayores de 2 años, en adultos, cada uno va a tener su agente más frecuente, ¿no? Entonces, dentro de etiología tenemos las bacterianas, que son las más comunes. Las fúngicas vamos a tenerlas en pacientes con inmunosupresión, pacientes con alguna enfermedad de fondo, ¿no? Víricas, es poco frecuente, las enfermedades virales afectan generalmente las articulaciones, producen artrosis, artritis inflamatorias. Parásitos, más raro aún. Entonces, las causas más frecuentes de osteomielitis son las causas bacterianas. Y su diseminación hematógena, por contigüidad o implantación directa. Hematógena son aquellos pacientes que hoy tengo un dolor en la pierna, me hago mi radiografía, tengo una infección. ¿Y por qué entró? No sé, de algún lado ha llegado ahí. Hematógena. Contigüidad, ¿cuándo? Paciente tiene una herida y a partir de ahí no se cura bien y se mete, ¿no es cierto? Implantación directa, paciente con fracturas, pues, ¿no? O postquirúrgicos. Una infección del hueso de difícil tratamiento caracterizada por la destrucción progresiva, inflamatoria y nueva formación de hueso. Ahí se dice todo, ¿no? Es una infección de difícil tratamiento. Cuando de osteomielitis, el tratamiento es largo. Algunos hacen manifestaciones crónicas, que vamos a verlas ahora, y algunas veces recidivan. Das tratamiento al paciente, lo mandas a su casa, regresa con una nueva infección. Entonces, un problema difícil. Si es tuberculosis, peor, pues, ¿no? Le das tratamiento y el paciente está con la pierna hinchada. No le duele, pero tiene la pierna hinchada, regresa a los meses y es tuberculosis articular, pues, ¿no? Destruye el hueso y forma nuevo hueso, sobre todo cuando son bacterianos, ¿cierto? Puede manifestarse de dos formas clínicas, como hemos visto, puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Ya? Aguda es más frecuente en lactantes y en niños, y es 3 veces más frecuente en varones. ¿De acuerdo? La causa más frecuente es el Staphylococcus aureus. Cuando yo tenga una osteomielitis, ¿en quién tengo que pensar? En estafilococo. Entonces, mi tratamiento tiene que estar dirigido ¿a quién? Al estafilococo. Cuando tengo una osteomielitis crónica, la causa en nuestro medio va a ser tuberculosis. Tengo que sacar el líquido, hacerle beca y darle el tratamiento para tuberculosis si es que sale tuberculosis. Pero la causa inicialmente es estafilococo. Si la infección se cronifica, si la infección no se trata bien, recién se van a meter otros agentes. ¿De acuerdo? Esto no, o afectan las metáfisis de los huesos largos, porque la metáfisis, recuerden, es una zona que está ricamente vascularizada. Es una zona de crecimiento. Es un punto al que llega bastante flujo sanguíneo. Entonces, es esa zona donde hay bastante flujo sanguíneo, donde van a estar las bacterias. Entonces, va a comprometer. En el fémur le va a gustar la metáfisis inferior porque va a ser la más vascularizada. En la tibia la metáfisis superior y en el húmero la metáfisis superior. Fíjense, fémur, tibia, prácticamente lo que comprometen es la rodilla. ¿No es cierto? Metáfisis inferior del fémur, metáfisis superior de la tibia. ¿Qué está ahí? La rodilla, pues, ¿no? En el húmero es muy poco frecuente ver en húmero osteomielitis. Generalmente se ve en extremidades inferiores. En 30% se encuentra un foco primario en la piel u orofaringe. ¿Se dan cuenta o sea?
Un niño puede venir con una faringitis bacteriana, ¿no? 2 semanas antes de que tenga la osteomielitis, o puede tener impétigo, ¿no? Infección en la piel, una herida, ¿no? Y a las 2 semanas no necesariamente va a tener osteomielitis donde tenía el impétigo, puede tener osteomielitis en la pierna. Por eso les decía, la diseminación es hematógena. Por vía sanguínea, las bacterias van al hueso, pasan por el hueso, y en las trabéculas óseas, que son como mallas, ustedes recordarán, se quedan ahí, y es ahí cuando se produce la osteomielitis. Entonces su diseminación es hematógena. En 40% hay antecedentes de traumatismos de diferente magnitud. En el 40% de los pacientes vamos a tener ese antecedente, ¿no? Fracturas. Ahí dice, ¿no? Lento flujo de los sinusoides venosos en la metáfisis de los huesos largos favorecen la infección. Bueno, ahí un poco de la patogenia, la producción de enzimas, hemolicinas, leucocidinas, destruyen los glóbulos rojos y leucocitos, y a partir de ahí se produce un taponamiento de un pequeño vaso, se necrosa esa pequeña zona, y ahí es donde comienza la osteomielitis. A eso le conocen como microsecuestro, porque va a haber un secuestro también que vamos a ver posteriormente. En el centro de la lesión, el tejido necrosado sufre licuefacción, absceso apunta en la dirección de menor resistencia. El absceso va a abrir camino por donde hay menor resistencia, y eso es en las trabéculas, ¿no es cierto? La placa forma una barrera, elipsia forma una barrera que impide la diseminación hacia la epífisis. Por eso no se compromete la articulación en una osteomielitis. Es raro, la tuberculosis sí, porque la tuberculosis daña y se mete hacia el espacio articular. Se disemina a través de los conductos de Bollmann al espacio subperióstico. ¿Con esto qué le estamos diciendo? Primero, que no se va a la articulación, ¿no es cierto? No puede ser. Segundo, que sí se va al espacio perióstico. Entonces, en imágenes, yo no voy a ver compromiso articular, no voy a ver compromiso de las superficies articulares, pero sí voy a ver compromiso del perióstico. Cuando yo vea imagen, voy a buscar eso, ¿no? En la región metafisiaria con elevación del perióstico. Eso se conoce como absceso subperióstico. O sea, los radiólogos tenemos que saber todo eso para buscar. Eso es lo que tú mires y dices, uy, ¿qué es, no? Tienes que saber todas esas cosas para saber qué buscas en una osteomielitis, ¿no? Bueno, esto es un poco de clínica. Cuando intensifica va a haber impotencia funcional. Eso no nos interesa como radiólogos, a ustedes sí quizás, pero a mí no. Vías de infección, la hematógena es la más frecuente, ¿de acuerdo? Es verdad, pues no, yo soy radiólogo. Cuando he hecho medicina interna leía todo. Etiología, yo me acuerdo que te dicen, a ver, ¿cuál es la epidemiología primero? Epidemiología, ya, varones, mujeres, varones, ya. Etiología, ¿cuál es la, ya, estafilococo, ya. Cuadro clínico, ¿no? Después, imágenes, ¿cuál es el mejor método? Entonces, tenía que saber, el mejor método para osteomielitis, ya, para ver asintomáticos, la mamografía. Segundo método, radiografía, no se ve ya resonancia, o sea, yo tenía que saber eso como internista. Y tratamiento, ya tienes que darle tal, ya pronóstico, ¿cuál es? Ya, vamos, ¿no? Entonces, eso era como radiólogo, diagnóstico, etiología y todo lo que le digo, ¿no? Tratamiento, sé, pero no me interesa porque no voy a dar tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, así es cuando te especializas, pues, ¿no? Cuando te diriges a una cosa. Como les hemos dicho, las vías de infección es la hematógena. Entonces, no vayan a sorprenderse por cuando les pregunten los familiares, y doctor, ¿pero por qué le ha dado la infección? Después de repente ha tenido una heridita por ahí sí se ha metido, dicen, ¿no? Pero dice, no, señor, ¿sabe qué? De repente ha tenido una heridita, o ha estado mal de la garganta, ¿no? Y de ahí se va por la sangre. Pero, ¿cómo llega? Ya ustedes saben cómo llega. Hay unos sinusoides, le explicaron, pero se lucirán ustedes, pero no. Se lucirán. Entonces, la vía más frecuente es la hematógena, increíble, ¿no? Porque cualquiera pensaría que la vía más frecuente es una herida, ¿no? Osteomielitis, se ha hecho una herida y por ahí se ha metido. Es lo que pienso, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Pero en realidad la vía más frecuente es la hematógena. Directa, fractura expuesta y por continuidad celulitis. ¿No es cierto?
Entonces, fíjense, son las causas más frecuentes, pero la que más produce eso es la hematógena. Cuando tienen ustedes un paciente con celulitis, la posibilidad de que dé osteomielitis es baja, no es muy alta. Lo que se compromete de repente es el periósteo, pero no se mete la bacteria hacia el hueso, porque el hueso tiene una cortical, recuerden. Esa cortical es dura. Para que se meta por ahí la bacteria es bien difícil. Entonces la vía tiene que ser hematógena. Tiene que ser por un vaso, es que se mete la bacteria al hueso. Por eso esa es la causa más frecuente. Entonces tenemos dentro de las clasificaciones la no hematógena, esas son polimicrobianas. ¿Cuáles son las no hematógenas? Las fracturas, pues, ¿no? La celulitis. ¿Cuál es el agente que produce el agente causal más frecuente de las no hematógenas? Polimicrobianas y el estafilococo aureus. ¿Ya? Hematógena secundaria a una bacteriemia, piodermitis, incluso una neumonía podría producir, drogadicción y hemodiálisis, ¿no? Pacientes que se inyectan, pues, ¿no? A ellos pueden predisponerse a osteomielitis. El estafilococo aureus, 95% frente al 50% de la vía no hematógena. ¿De acuerdo? E. coli y Enterobacter tipo B en neonatos, ¿no? Más raro, ¿no? En neonatos, en niños, en neonatos se ve muy raro, ¿no? Nunca he visto un paciente, un neonato o un lactante con osteomielitis. En niños sí, en niños es más frecuente, ¿ya? Hematógena, su característica, afecta un solo hueso. Es lo típico de la osteomielitis, que te compromete un hueso. No te compromete varios huesos, ¿no? Tibia, fémur o húmero, lo que les hemos dicho al principio, ¿no es cierto? En la tibia, la parte proximal, la metáfisis proximal. En el fémur, la metáfisis distal. El húmero, les hemos dicho que es menos frecuente, pero también se puede producir osteomielitis. En adultos mayores, drogadictos, en cuerpos vertebrales, ¿no? ¿Han escuchado de la espondilodicitis? Es una infección, también es una osteomielitis, pero que compromete los espacios articulares o los espacios intervertebrales. Es también una osteomielitis. En nuestro medio la causa más frecuente es la tuberculosis. ¿De acuerdo? Las bacterias se establecen en la metáfisis. Es ahí donde les gusta entrar, porque es por ahí por el que entra el vaso nutricio. ¿Por qué? Recalcamos lentificación del flujo por los sinusoides en esa zona, ¿no? Que van a facilitar la anidación de la bacteria. En la radiografía puede haber edema en el segundo, tercer, cuarto día, ¿no? Lo que podemos ver un poco es el engrosamiento del periósteo, ¿ya? Cuando ya es crónico vemos secuestro e involucro. O sea, en otras palabras, la radiografía en una primera etapa va a ser normal. No vamos a ver nada. ¿Ya? Si yo quiero hacer un diagnóstico precoz de osteomielitis, supongamos que yo soy pues, extremadamente acucioso y viene un paciente muy demandante y quiere que se le diga si hay o no osteomielitis, resonancia. Doctor, yo quiero que usted me diga, ¿hay o no osteomielitis? Hágale su resonancia. Hoy no tengo resonancia, ya hágale su gamografía ósea. ¿Ya? Entonces, si eso sale positivo, probablemente tengo osteomielitis. ¿Por qué razón? Porque la resonancia te va a hablar de edema. Te va a decir que esa parte del hueso tiene líquido en exceso, está inflamado. Más tu cuadro clínico, así señor, eso probablemente es una osteomielitis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el método diagnóstico así certero de que hay osteomielitis? Que yo le haga una biopsia ósea. ¿Hacemos biopsia ósea para diagnóstico de osteomielitis? No hacemos. Ya lo hacemos para tumores. Para osteomielitis no lo hacemos. No es lo recomendable, ¿no? Por gusto lesionar un hueso para hacer un diagnóstico. Entonces, el método diagnóstico de imágenes, recuerden, GOL va a ser la gamografía y la resonancia. ¿Ya?
24 a 48 horas, edema de partes blandas, pérdida de planos faciales. En esa etapa yo puedo decir, esto es una celulitis. Eso es lo lógico, ¿no? Yo pienso que se trata de una celulitis. Fíjense, 7 a 10 días recién se va a producir una destrucción ósea. Y en 7 a 10 días la gamografía recién va a ser positiva. La gamografía puede ser, ¿saben lo que es la gamografía, no? ¿Han escuchado lo que es la gamografía? ¿No? No tienen idea. ¿Por qué no preguntan qué es la gamografía? Yo pensé que sabían. La gamografía es un método diagnóstico en el que yo al paciente le voy a instilar por vía venosa una sustancia metabólicamente activa. ¿Y cuál es la sustancia metabólicamente activa que conocemos? Es la glucosa. Esa glucosa, pero no va a ser solo glucosa. Va a ser una glucosa que va a estar impregnada con un radioisótopo, con átomos. Es como si yo tengo glucosa acá y le pongo una sustancia radioactiva. Entonces, como la glucosa es lo que habitualmente nutre a nos nutre a nosotros, pero también nutre a las bacterias, a todos los organismos, ¿no? Y más todavía, las zonas inflamadas captan glucosa porque necesitan repararse. Entonces, la gamografía, ¿qué hace? Es como un tomógrafo, lo metes al paciente y detecta el metabolismo de esa glucosa. Las zonas que tengan alto metabolismo se van a pintar, van a aparecer como unas manchas negras, o de colores ahora si quieren. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando hay en una primera etapa, yo puedo hacer una gamografía, le pongo el isótopo, y en la zona en la que hay inflamación va a haber metabolismo incrementado y esa zona se va a pintar. ¿Ya? Otro método que está superando o está llegando a tener la misma sensibilidad y especificidad que la gamografía es la resonancia. Los dos te dicen que hay metabolismo activo, pero no te van a decir si es infeccioso o no. Tu cuadro clínico te va a decir eso. 2 a 6 semanas, destrucción progresiva de la cortical. Es decir, que recién la radiografía me va a servir. 2 a 6 semanas. Esclerosis endóstica, o sea, la médula ósea, ¿no es cierto? La parte central se va a poner blanco, va a esclerosarse. Es indicativo de nueva formación ósea reactiva y reacción perióstica. Y 6 a 8 semanas, secuestro rodeado por involucro, ¿no? Estimula la capa interior formando hueso nuevo. ¿A dónde quiero llegar con esta diapositiva? A que ustedes entiendan de que en una primera etapa la osteomielitis no me produce imágenes, manifestaciones en las imágenes. En un primer momento yo le puedo pedir radiografía y puede verse normal. Puedo pedirle radiografía hasta los 10 días y puede verse normal, ¿no es cierto? En las 2 a 6 semanas, o sea, 14 a 6 semanas, 14 a 42, ¿no? días, recién voy a tener manifestación en la radiografía. Recién la radiografía me va a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces no se les vaya a ocurrir decir a un paciente con una radiografía a la semana, decirle, señora, usted no tiene osteomielitis, ¿no? Señora, usted tiene una infección que está en la piel, en el tejido subcutáneo. Si hay compromiso óseo o no, lo vamos a ver con una radiografía en 2 semanas o en 3 semanas. O sea, en 2 a 3 semanas usted tiene que volver a hacerse una radiografía si es que el dolor persiste. Si el dolor desapareció, probablemente se trate solo de una infección, ¿no es cierto? Y entonces, el concepto anterior que les decía, que la vía de producción de una osteomielitis es hematógena. Por tanto, la celulitis no es indicador de osteomielitis. Yo puedo tener la piel normal, pero puedo tener osteomielitis. Puede mi paciente tener un dolor en la pierna con la piel normal, ¿no es cierto? Porque la diseminación es hematógena. No vayan a decirle a los niños les duelen sus huesitos, ¿no es cierto? Por el crecimiento, ¿no? ¿Sabían eso o no? La metáfisis crece y les duele. Les duele la rodillita, el codito, ¿no es cierto? Los piecitos les duele. Pero no es osteomielitis, es crecimiento. Si es persistente en una zona, ¿no? Supongamos que en la pierna o en el fémur distal es persistente,
hoy día le duele, mañana en la mañana le sigue doliendo, en la tarde le sigue doliendo en la misma zona, ahí puedo sospechar de osteomielitis. Es un dolor que le duele hoy día, mañana ya no le duele, está normal, le duele después de una semana, no es por osteomielitis, el cuadro clínico no es para osteomielitis. Entonces, en la primera semana la radiografía no sirve. Si quiero que me sirva, la voy a utilizar después de las 2 semanas de dolor. ¿Ya? Ya a las 6 a 8 semanas, el hueso va a ser un desastre. Van a ver ustedes imágenes que el hueso va a ser. Cualquiera va a poder diagnosticar osteomielitis porque es un desastre. Entonces, si es que la infección es por contigüidad, va a haber una celulitis que se meta, ¿no es cierto? Lo habitual es que no exista compromiso continuo, ¿no es cierto? No es lo habitual. Signo radiológico más precoz es a los 3 a 4 días, pero tienes que ser pues experto, ¿no? Tienes que ver reacción perióstica, es decir, tienes que ver la cortical y ver ahí irregularidades, ¿no? Y ver una pequeña irregularidad. Eso podría ser indicador de osteomielitis, ¿de acuerdo? Pero no es lo más objetivo. El objetivo va a ser edema de partes blandas, todo el tejido blando se va a incrementar de volumen y puedo catalogarlo en un primer momento como una celulitis, no una osteomielitis. Osteoporosis secundaria, visible a la semana, reacción perióstica, destrucción ósea a partir de la tercera semana. Visible si es entre 30 y 50%. Acá tenemos, fíjense. Fíjense acá cómo se ve esta línea, el borde óseo. Y fíjense cómo se ve acá. ¿Notan acá? Hay como una irregularidad, ¿no? Algo tenue. ¿Sí o no lo ven? Hoy estoy volando. ¿Sí o no? Comparen esta cortical con esta otra. Aquí está bien, es una línea perfecta, ¿no es cierto? Pero acá hay una línea y hay como una irregularidad, hay como una elevación. Eso es la reacción perióstica. Y si yo quiero ser fino en un paciente con celulitis, tengo que buscar eso. Es lo primero que voy a ver. ¿De acuerdo? No voy a ver otra cosa. Ya cuando pase el tiempo, cuando evolucione la osteomielitis, ya voy a ver esto. Esto ya lo voy a ver pasar las 2 semanas. ¿No es cierto? Antes de las 2 semanas, si yo voy a buscar algo, tengo que buscar esto. ¿De acuerdo? Antes de las 2 semanas, tengo que buscar eso. Y pasar las 2 semanas, tengo que buscar esto de acá. Y tengo que tener cuadro clínico, ¿eh? Porque no vaya a ser que yo vea eso y digo, pues es osteomielitis, ¿no? Porque eso, el diagnóstico diferencial de eso es un cáncer, una metástasis ósea, una lesión lítica. ¿De acuerdo? Para mala suerte de nosotros, el cáncer y la infección captan. El cáncer y la infección son metabólicamente activos. Si yo le hago una gamografía, esa zona va a captar, va a ser metabólicamente activa. Le hago una resonancia, también. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la resonancia, esto no capta contraste. La infección no capta contraste. El cáncer sí. Esa es la diferencia. Pero por eso me voy a resonancia. Entonces, en una primera etapa, entonces voy a buscar reacción perióstica. Encuentro reacción perióstica, tengo sospecha de osteomielitis, mi cuadro clínico va para osteomielitis, le puedo hacer resonancia. ¿Ya? Muy bien. Incremento de volumen de partes blandas y una lesión lítica con una desmineralización de esa zona. ¿Ya? Son los 2 primeros, aparte de la reacción perióstica, los primeros signos que voy a encontrar en una osteomielitis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta es la gamografía. La zona que es metabólicamente activa es esta. ¿Ya? Es la zona que está metabólicamente, se está captando la glucosa, ¿no? Está metabolizando la glucosa. En la radiografía, ¿qué voy a ver? Incremento de volumen de tejido blando, ¿no es cierto? Voy a ver un área lítica en esta zona, un área de menor densidad. Los bordes algo irregulares, ¿no? La cortical, fíjense cómo va acá, viene por acá y acá se hace como muescas, ¿no es cierto? Como una mordida de ratón en la cortical, ¿no es cierto?
Es lo que puedo ver en la radiografía. A este paciente le pido tomografía. La tomografía me ayuda más que la radiografía, obviamente. Y voy a ver la lesión lítica. Y voy a ver edema. Edema de tejido blando, engrosamiento del tejido subcutáneo. Es un tejido subcutáneo con edema, se ve así. El tejido normal no se ve de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una lesión lítica. El hueso debería verse todo de esta densidad. Todo debería ser así. Así, como este. Pero esto es una lesión lítica. ¿Ya? Si tengo infección en tejido blando, eso es una osteomielitis. Si no tengo infección en tejido blando, eso es cáncer. ¿Ya? Y luego tengo la resonancia, ¿no? La resonancia. Son secuencias ponderadas. Este es el T1, este es STIR, este es un T2 con supresión grasa. Este es un T1 con supresión grasa más contraste y este es un T1 con contraste. Entonces recuerdan cuando hablamos un poco de resonancia les dijimos que cada estructura tiene, es como ir a un restaurante. Yo quiero tobillo o rodilla, pido, ¿no es cierto? Me sacan secuencias para eso. Quiero hacer una resonancia de hombro, me sacan secuencias para ese hombro. Para tobillo no intenten pensar de que la resonancia es igual que la tomografía. La tomografía es sin y con contraste, punto. La resonancia no. La resonancia, a ver, ¿qué quiere? Yo quiero un T1 del tobillo. Ah, ya. También quiero un STIR. Ya, te voy a hacer un STIR. También quiero un T1 con contraste. Ya bueno, es lo mismo, ¿cierto? Al final, estos dos son lo mismo. T1 con contraste. Entonces acá tengo un T1, un T2 con supresión grasa y un T1 con contraste. ¿Cuáles son las diferencias? En T1 el líquido se ve gris, se ve negro. Por tanto, el edema se va a ver gris, se va a ver negro. ¿De acuerdo? En STIR, que es un T2, en T2, hablamos solo de T2, el líquido se ve claro, brillante. Cuando yo hago STIR, ¿qué hago? A ver, vamos a quedarnos con estas dos imágenes acá. Pues es mucho Melissa, ¿no? Nos quedamos en radiografía. Ya. En T1, el líquido se ve negro. En T2, el líquido se ve brillante, blanco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En T1, la grasa también brilla. Y en T2, la grasa también brilla. ¿De acuerdo? ¿En qué estamos quedando? En T1 el líquido es gris. En T2 el líquido es blanco brillante. En T1 la grasa brilla. En T2 la grasa brilla. Entonces, metabolicen ese conocimiento. Yo sé que necesitan tiempo para reflexionar y para entender esa parte. ¿Ya? Ahora, razonando, vamos a decir. Razonando. En T2 que hemos dicho, el líquido, la grasa, brillante. los dos brillan. Sí. ¿Y cómo diferencio el líquido de la grasa? Creo una secuencia que se llama STIR. Esa secuencia STIR es de supresión grasa. ¿Qué hace? Hace que la grasa que normalmente brilla en una secuencia T2 la hace ver gris. Por eso es que ustedes acá la grasa la ven gris y acá la grasa brilla. ¿Se dan cuenta? Esta secuencia STIR es un T2 pero con supresión grasa, haciendo que la grasa se vea negra, porque yo quiero saber dónde está el edema, dónde está el líquido, porque si yo tengo brillante la grasa, brillante el líquido, no voy a poder diferenciar por lo blanco de lo blanco. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven esta resonancia, fíjense, esta parte del hueso, ¿qué color se ve? Gris. Por razonamiento, ¿qué debo decir? Que es un hueso que está con edema, ¿no es cierto?
ese hueso tiene más líquido del que debería, porque hay una inflamación. Y si tengo, fíjense acá también, esta zona, ¿de qué color se ve? Entonces, ¿qué puedo decir? Que toda esta zona hay bastante líquido, ¿no es cierto? Hay edema óseo, hay edema perióstico alrededor del hueso y hay edema también en el tejido subcutáneo. ¿Cómo lo voy a confirmar? Con mi STIR. Me voy a STIR y voy a ver, pues no. Edema en hueso, mayor edema en esta zona, más líquido hay acá. Estas líneas negrecitas, negras de acá, son esclerosis, cambios escleróticos en el hueso. O sea, el borde de la infección está medio esclerosado, ¿cierto? Y acá también hay edema. Entonces, esto es grasa normal, ¿de acuerdo? Muy bien. Y tengo la secuencia contrastada, ¿no? En la secuencia contrastada veo esto, pues, ¿no? Capta contraste, P1, speed contraste. Igual acá, contraste, capta contraste. Capta contraste, edema, edema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es así como yo evalúo una resonancia magnética en una osteomielitis. ¿Ya? Determino dónde hay edema. Los métodos diagnósticos hemos dicho: radiografía, tomografía, resonancia, gammagrafía. ¿De acuerdo? Gammagrafía. En Cusco no tenemos equipo de gammagrafía. Sí tenemos radiografía, sí tenemos tomografía, sí tenemos resonancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro caso. Vamos a ver esos dos casos, ¿no? Para no complicar mucho la vida. Niño de 7 años con osteomielitis aguda en el tobillo derecho. Radiografía, elevación perióstica. ¿A qué es más sutil la elevación del periósteo respecto a la otra imagen? Fíjense, ahí ya hay como un engrosamiento perióstico. Si son más observadores, bueno, no sé si se ve atrás, pero acá hay una tenue línea gris sobre la cortical. ¿Sí ven? ¿Se ve? Ya. No se preocupen si no ven. En serio, no se preocupen si no ven, porque cuando vienen a rotar a nuestro servicio, les decimos a los residentes: ¿y ves? Sí, doctor, sí veo. Ah, ya. Sigo viendo. ¿Y si ves? Sí, doctor, sí veo. A ver, ¿dónde está? No saben dónde está. No, normal. ¿Ya? Es entrenamiento, pues entrenamiento. Yo tampoco puedo operar, porque me dicen: oye, corta el apéndice. No vas a saber operarlo, pues es sencillo lo que ellos hagan, ¿no? Pero yo no sé, tengo idea, pero no sé cómo operar. Nunca opero un apéndice. Igual, ellos ven imágenes, pero nunca pueden ver algunas imágenes. Sí. Este es un tendón, este es un hueso, fíjense, es hueso. Este es la tibia, el peroné, ¿de acuerdo? ¿Qué dice acá? Acá. En esta secuencia, ¿cómo se va a ver el edema? Gris, ¿no es cierto? ¿Y en esta? ¿Qué me está señalando la flecha entonces? Edema, ¿no es cierto? Líquido, periósteo, ¿no es cierto? Líquido alrededor del hueso. ¿De acuerdo? Acá, ya para confundirlos un poco más, ¿se acuerdan que había un T2 con supresión grasa? También puedo suprimir la grasa en T1. A eso se llama PAD-SAP. ¿Ya? Este T1 con supresión grasa. El STIR es un T2 con supresión grasa. El FAT-SAT sirve para, bueno, en realidad, bueno, no vamos a confundir mucho, pero es supresión grasa nada más, ¿ya? Ahí no nos quedamos, ¿ya? Es supresión grasa. ¿Para qué le pongo supresión grasa? Para meterle contraste. Cuando le meto contraste, esas zonitas van a realzar más las periferias. Desde acá y acá. Esto es real, hecho con contraste. Eso es real. Es T1, el líquido se debería ver gris. Y el contraste debería brillar, como se está viendo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿La ecografía sirve o no sirve? Sí sirve. Fíjense. Es una ecografía, es el reborde óseo. El
la cortical ósea y líquido. Acá hay un engrosamiento del periósteo y hay colección subperióstica, líquido subperióstico. Lo podemos ver si la ecografía te puede dejar ver la cortical del hueso, sí, puedes verlo, sobre todo en niños, puedes ver. En huesos superficiales puedes ver y puedes diagnosticar una osteomielitis con una ecografía. No vamos a meterlo mucho en esto. Vamos a buscar conceptos generales. La gamografía es el método diagnóstico inicial, el que va a detectarte la osteomielitis de manera precoz. ¿Ya? En los primeros días, sensibilidad del 90%, especificidad 75%. Si fuera 85% sería el GOL. ¿Qué es el GOL? La prueba GOL es la prueba con la que comparan otros métodos diagnósticos. Si esto fuera 85%, si yo quisiera hacer un estudio de resonancia, supongamos, ¿no? Quisiera hacer estudio de resonancia magnética, sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética, tendría que compararlo con la prueba GOL. ¿Ya? Vamos a tener en 2 a 6 semanas de destrucción ósea. Fíjense cómo ya se destruyó el hueso. Acá ya hay incluso una fractura que puede ser patológica o puede ser la causa de la osteomielitis. Un área de menor densidad en el hueso. Vamos a verlo mejor en otras imágenes. Cuando entramos a la parte crónica, la cronicidad, vamos a tener unos conceptos. Vamos a hablar de secuestro y vamos a hablar de involucro. ¿Qué es el secuestro? Como su nombre lo dice, es una porción, un fragmento óseo que va a estar secuestrado por la infección. La osteomielitis se caracteriza porque tiene pus, genera pus dentro del hueso. Esa pus sale por algún lugar y es ahí cuando me doy cuenta que el paciente tiene osteomielitis. Porque la osteomielitis puede estar infectando el hueso y el hueso llenarse de pus. Mientras no salga, el paciente va a sentir dolor. Un día que salga, va a producir hinchazón o tumefacción de parte del cuerpo, ¿no? Voy a ir evaluando, le voy a dar tratamiento y por ahí va a salir pus. Le voy a hacer su radiografía y voy a darme cuenta que la infección se originaba de un hueso. ¿Ya? Muchas veces diagnosticamos así osteomielitis. Entonces, ¿qué es el secuestro? Es un fragmentito óseo, ¿no? Que está dentro de la pus y que puede ser expulsado. ¿Qué es el involucro? Como hay infección, el hueso reacciona. ¿Han visto ustedes absceso, no es cierto? La piel se acartona un poco, ¿no es cierto? Como que se pone un poco rígida, media pastosa, ¿no? Hace eso para enclaustrar el absceso. Se pone un poco dura, ¿no? Lo mismo pasa con el hueso. El hueso trata de limitar el absceso, trata de engrosar. Esto negro que están viendo ustedes es la cortical ósea engrosada. Ese engrosamiento de la cortical que se produce para limitar la pus, para que la pus no salga, se conoce como involucro. Y ese fragmento óseo que puede quedar capturado dentro de la pus se conoce como secuestro. Y el punto por el que va a salir la pus en una osteomielitis se conoce como cloaca. ¿De acuerdo? Eso es una osteomielitis crónica. Entonces, en una osteomielitis crónica ya se produjo la pus, ya se produjo el involucro, el secuestro, y ya se produjo el involucro. Y la pus sale por la cloaca. Eso es una osteomielitis crónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos nuevamente cómo es que se va a ver en radiografía. Es la cloaca, por ahí, por ese punto ha salido la pus. ¿Cómo es que se ve el hueso? Su densidad se ve incrementada, ¿no? Prácticamente la médula ósea está ocupada por tejido denso en esa zona, ¿no es cierto? El secuestro se ve así. Fíjense esa línea densa, ese es el secuestro. El involucro es todo esto, el engrosamiento de la cortical. ¿Cómo se debería ver la cortical ahí? ¿Cómo esto, no es cierto? Se debería ver así.
Se debería ver como la cortical del peroné. Pero ¿cómo se ve? Engrosado, ¿no es cierto? Ese es el famoso involucro. Y este es el secuestro. Y finalmente la salida, el punto por el que sale la pus va a ser la cloaca. Diagnóstico, ya hemos dicho, la forma más precoz, gamografía o resonancia. ¿Tomografía detecta inicialmente? Difícil. No. Resonancia y gamografía. Absceso de Brody es una osteomielitis pero localizada, focal. ¿Ya? La causa es el Staphylococcus aureus, generalmente en varones. Generalmente afecta a las metáfisis a nivel de la tibia o a nivel del peroné, del fémur. Fíjense, esta es la que es el absceso de Brody. Son puntitos así, focales. Paciente con dolor, le duele, le hace su radiografía, tiene una zona ahí. Fíjense acá, esto no es solo este punto, sino viene así. ¿Ven? Es como si estuviera ingresando por acá algo, ¿no? Una imagen radiolúcida longitudinal. Alargado, bien delimitado, rodeado de esclerosis reactiva. No hay secuestro, puede cruzar la placa epifisiaria, raro que absceso de epífisis se mantenga ahí. No es raro que el absceso de Brody siempre va a buscar una salida. Entonces el absceso de Brody generalmente es así, ¿no? Ese es el que puede comprometer la superficie articular. Muy bien. Tenemos un varón de 8 años con osteomielitis aguda, tibia distal, pequeño absceso de Brody. A ver, ¿dónde está el absceso de Brody? Acá. Fíjense. Ahí. Una pequeña zona en la que se ve la radiografía como una lesión lítica. Generalmente le hacemos radiografía, vemos una lesión lítica, le decimos hágale una tomografía. En la tomografía vemos una lesión lítica, podemos decir, eso es un cáncer o es otro tipo de lesión, pero el paciente viene con incremento de volumen de la pierna, entonces pensamos que es una osteomielitis. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a quedar ahí, tenemos más diapositivas, pero vamos a complicar la vida. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que recordar es lo que se les ha dicho, es lo básico, que deberían tener idea para cuando hagan sus actividades asistenciales. Muy bien, chicos, nos vemos en 10 días.